La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Quiero leer en el libro de Filipenses capítulo 3, del verso 3 en adelante. Voy a leer la palabra de nuestro Señor en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Dice así la Sagrada Escritura: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Hoy queremos compartir un tema de la palabra de Dios que he titulado Avanzando a la nueva etapa. Oiga bien, avanzando a la nueva etapa. Ocurre que en nuestra vida vivimos diferentes etapas, vivimos diferentes momentos. El libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento, que es un libro dedicado a enfocar las diferentes vivencias que podemos experimentar en el transcurso de nuestra existencia, nos encontramos allí con que se nos dice que hay un tiempo para todo. Hay tiempo de arrojar piedras y tiempo de recoger piedras. Hay tiempo de amar y hay un tiempo en que no somos amados. Y cuando se nos presenta todo el relato de las diferentes vivencias del hombre, entonces podemos entender que hay diferentes etapas, hay diferentes momentos que vivimos. Es que fíjese bien que aún en nuestro desarrollo como seres humanos, físicamente hablando, también tenemos diferentes etapas. Nacemos, empezamos a crecer, vivimos la etapa de la niñez, después vivimos la etapa de la adolescencia, después vivimos la etapa de la juventud, luego la de la madurez y luego la de la vejez. Entonces hay diferentes etapas en la vida física y nuestro cuerpo está diseñado para ello. Llega un momento en el que estamos creciendo, nos estamos desarrollando físicamente y después se detiene el crecimiento y viene una etapa de deterioro en nuestras condiciones físicas. Eso por supuesto que es producto, la última parte de la naturaleza humana que ha sido afectada por las consecuencias del pecado, porque el propósito de Dios no era esa degeneración física. Pero bien, lo cierto es que debemos comprender que hay diferentes etapas en la vida humana, tanto físicamente como también en nuestras experiencias y vivencias. Vivimos diferentes momentos y querernos apegar a una etapa sin darnos cuenta que es necesario avanzar a la otra, puede traer terribles consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? La consecuencia va a ser el estancamiento. ¿Sí? Así como lo oye, el estancamiento. Y no poder avanzar hasta que nos desprendamos de la etapa anterior. Oiga bien, ese es un principio espiritual glorioso en la Escritura. No podemos avanzar a una nueva etapa si no superamos la anterior. Porque si pasamos a la nueva etapa, todavía viviendo lo anterior y todavía apegado a lo anterior, entonces no podré disfrutar a plenitud ni tampoco alcanzaré el crecimiento en la etapa que viene. Permítame ilustrarlo como lo dije hace un momento. Si usted y yo nos apegamos a la niñez, pero ya somos adolescentes, entonces es allí cuando exhortamos a nuestros hijos y le decimos, pero ya no eres un niño, compórtate ya de acuerdo a tu edad. Porque sucede que si ya le corresponde tomar responsabilidades en sus estudios, ver las cosas diferentes, pero quiere estar todo el día jugando, estar todo el día comportándose como un niño, nosotros debemos como adultos exhortarles. Ahora llegamos
a la adultez. Pero si nos queremos seguir comportando como adolescentes, entonces nunca podremos establecer un hogar y una familia, porque la inestabilidad de la adolescencia, que es característica propia de esa etapa, se traslada hacia la etapa en que yo debería ya tener la madurez de la responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? No podré enfrentar esta nueva etapa de mi vida porque todavía no he superado la anterior. Y si en esta etapa vivo como en la anterior, entonces simplemente fracasaré. Esto es digno de nuestra atención, porque ahora imagínense si eso pasa en cada una de las etapas de nuestra vida. Por supuesto que nuestra vida será un desastre. Y permítame decirle que es la realidad en muchos de nosotros. Vivimos vidas desastrosas. Usando esta expresión algo fuerte, es porque no nos hemos todavía centrado en entender que la etapa anterior y las etapas anteriores que he vivido, debo superarlas. Debo avanzar a las etapas nuevas, dejando atrás la etapa anterior. Por ello, tenemos frente a nosotros la epístola a los Filipenses en el capítulo 3, donde acabo de leer. Allí la palabra de Dios nos dice que el apóstol Pablo había vivido una etapa donde era un religioso extremo. Era alguien apegado a la ley, era alguien que era considerado fariseo de fariseos. Llegó a ser un perseguidor de la iglesia debido a su apego religioso. Pero ahora sucede que tiene un encuentro con el Señor y dice él que está en una nueva etapa y que todas las cosas que vivió anteriormente y todas las cosas que adquirió, entonces no está apegado emocionalmente a ellos, porque las tiene por basura, porque ahora excede el conocimiento de lo que el Señor le ha revelado al entregarle el misterio del Evangelio. Entonces, todas aquellas otras cosas él las tuvo en poco y avanzó y ahora está en el Señor Jesucristo disfrutando de ser un siervo de él. Y esa capacidad de poder centrarse, oiga bien esa palabra, esa capacidad de poder centrarse lo va a ayudar entonces a poder afrontar todas las cosas que tiene que vivir, porque sabe cuál es la etapa en la que se encuentra ahora y que el Dios que lo sacó de la etapa anterior es el que le acompaña en la etapa presente. Oh, gloria a Dios, si podemos entender eso. En la etapa presente sigue estando el Dios que nos sacó de la etapa anterior y que esa etapa anterior, dice acá la Escritura, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Es decir, no estoy apegado al pasado y lo que quedó atrás lo olvidé. Ahora no es que queda borrado de nuestra memoria, sino que sabe lo que quiere decir olvido. Olvido lo que quiere decir es que ya nuestra atención no está fijada en el pasado. Porque si él tuviese amnesia, no se acordase que fue un fariseo de fariseos, no se acordase de qué tribu judía descendía. Entonces no está hablando acá de amnesia o que se borró su memoria. Está hablando de que ya eso no le presta atención, porque ahora está concentrado en la etapa que está viviendo y las experiencias que obtuvo en sus etapas de vida anteriores. Entonces esas experiencias quedaron para poder vivir de manera más eficaz la que está viviendo ahora. ¿Me comprende lo que este principio quiere decir? Se repite y se repite en la Escritura continuamente, pero nosotros muchas veces no nos damos cuenta de ello. Veamos, por ejemplo, el caso de Samuel. En el caso de Samuel, fue profeta, y mire que profeta porque fue el primero que recibió ese nombre. Ahora dice que la palabra de Dios venía a él, y él estuvo al lado del primer monarca o rey de Israel, como lo fue Saúl. Ahora dice que Saúl desobedeció al Señor, usted lo sabe, todo lo que implica su rebelión contra Dios y lo desviado que estaba su corazón.
Ahora Dios le dice a Samuel que él ha elegido un nuevo rey, ese rey es conforme a su corazón. Ahora dice que Samuel todavía está apegado a Saúl y cada día llora y llora porque Dios había desechado a Saúl. Entonces ocurre algo, Dios exhorta fuertemente a Samuel y le dice: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl si yo lo he desechado? Ve y unge al que será rey por Israel. ¿Se da cuenta? Él tenía que avanzar a una nueva etapa. Él estaría al lado del nuevo rey. Ese nuevo rey era David, por supuesto. Pero todavía Samuel tenía un problema, y es que estaba apegado a Saúl. ¿Qué tenía que hacer? ¿Olvidarse que lo conocía? ¿Haber olvidado y borrar de un chip mental las experiencias obtenidas al lado de Saúl? No, porque cuando usted lee el primer y segundo libro de Samuel, que se le adjudican a la escritura de este profeta, están las experiencias vividas con Saúl, su llamado y todo lo que ocurrió. Entonces no es olvido, no es amnesia, es simplemente que ya no voy a quedar apegado sentimentalmente y emocionalmente y mentalmente a lo que ya el Señor quiere que yo supere. ¡Qué glorioso! Fíjense lo que ocurre con Israel. Israel sale de la tierra de Egipto, va rumbo a la tierra prometida, va por el desierto. Suceden muchísimas experiencias. Allí en el desierto muere una generación y se levanta una nueva generación. Solamente quedan 2 del grupo antiguo. ¿Y qué sucede cuando el pueblo llega a la tierra prometida? Entran, y cuando entran a la tierra prometida pasa algo. La primera tierra donde llegan es una tierra maravillosa, porque es la tierra que Dios ha prometido, repito, pero allí ocurre que deja de descender el maná. No aparece más el maná en la tierra, porque ellos empiezan a comer los frutos de la tierra. Si usted me entiende, lo que está pasando es que hay una nueva etapa. Ya la etapa donde ellos recibían el pan de Dios a través de esa provisión diaria ha quedado atrás. ¿Por qué? Porque ahora ellos pueden participar de lo que la tierra produce, la tierra buena que fluía leche y miel. Cesa el maná, ellos celebran la Pascua y esa tierra se llama Gilgal. La palabra Gilgal, siempre lo digo en las prédicas, significa avanzar, rodar, dejar de dar vueltas, porque el significado literal es ese: dar vueltas en círculos. Entonces acá se nos dice que debemos avanzar con el nombre de Gilgal. Entonces ha llegado el momento de una nueva etapa. Ahora Dios sigue siendo el proveedor, pero no a través del maná, ahora es a través de los frutos de la tierra. Esto es maravilloso entenderlo, porque si lo vemos en todas las etapas de nuestra vida, con estos ejemplos que le estoy presentando, entonces usted entiende que si usted salió de un trabajo y ya no lo tiene, usted sin embargo sigue teniendo al Dios que es el proveedor y que está en todas las etapas de la vida. Las etapas son pasajeras. El mundo y sus deseos pasan. La hierba se seca, la flor se cae, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí lo importante es entender que el Señor dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que no nos dejará ni nos desamparará. Entonces el Dios eterno sigue estando con nosotros, pero las circunstancias que tengan que pasar deben pasar y yo debo dejarlas pasar, porque si quedo apegadas a ello, entonces no puedo ver la gloria de la bendición que Dios quiere darme ahora. Por eso dice el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento que no digamos que los tiempos pasados fueron mejores que los actuales, porque esa es una expresión que no está basada en la sabiduría de Dios. No es sabio decir tal cosa. O sea, no es sabio decir, bueno, añorar aquellas etapas que ya fueron pasadas,
Porque si estás apegado al pasado, no puedes avanzar, te quedas estancado. Y Dios le dice lo mismo que le dijo a Samuel, se lo dice a usted y se lo dice y me lo dice a mí. Es hora de avanzar, es hora que entienda que si Dios me colocó en el momento que estoy ahora, y si me está permitiendo ahora, en este año, vivir todo lo que estoy viviendo, entonces ya quedó el aprendizaje de todo lo que viví. No va a quedar en la amnesia, no va a quedar borrado de mi mente todas las experiencias que viví, pero ya no estoy concentrado en ello, sino que las experiencias que adquirí hoy las puedo usar para la gloria de Dios, sabiendo que el Dios que está conmigo y que me ayudó en el pasado y me corrigió en el pasado y me disciplinó en el pasado y me sustentó en el pasado, lo va a seguir haciendo hoy. Eso es fe. ¿Se da cuenta? Entonces yo puedo comprender que si estuve en un trabajo antes y ya no lo tengo, no puedo vivir todo el tiempo añorando aquel trabajo y que es mejor que el que tengo ahora. No, yo tengo que ser agradecido de Dios por las experiencias que tuve, la prosperidad que tuve, la bendición que tuve en aquel trabajo, pero ahora tengo otro o no lo tengo. Pero lo importante es que Dios sigue estando. Y como Él sigue estando, entonces como me bendijo en el pasado, hoy está dispuesto a bendecirme aún más. Hay una experiencia maravillosa en el Antiguo Testamento y es que se nos dice que el pueblo de Israel regresó a su tierra después de los 70 años de cautiverio en la tierra de Babilonia y ellos regresaron a edificar el templo y restaurar la ciudad. Es maravilloso, pero ahora cuando se nos presenta este relato, se nos dice que algunas personas que habían estado y habían visto hacía mucho tiempo atrás la gloria del templo pasada, entonces ahora estaban llorando cuando se edificaba el nuevo templo, porque veían el esplendor de este templo, pero lo comparaban con el pasado. Y cuando ellos lloraban, entonces vino una palabra de Dios por medio del profeta y trajo este mensaje. Y les dijo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Oiga, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Es decir, si ustedes están llorando por aquella gloria y aquella bendición que hubo, si ustedes consideran que este templo restaurado es más esplendoroso que el anterior o menos esplendoroso que el anterior, eso no es lo relevante. Lo que es realmente relevante es que la gloria de Dios va a estar aquí. Y si en la antigüedad estuvo, ahora estará en forma más abundante. Entonces, lo importante no es lo que nuestros ojos ven, sino lo que creemos. Entonces, este principio de vida es maravilloso de la mano del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Porque pudiésemos hablar de muchos casos más, pero todos los que le estoy presentando es para que entendamos que no es que olvidamos, repito, en el sentido de borrar de nuestra mente las experiencias vividas, sino que demos la gloria a Dios porque sabemos que si Dios nos auxilió en el pasado, lo hará también ahora. Y el que nos proveyó aquel trabajo nos proveerá otro ahora. Y el que nos ayudó cuando estábamos enfermos en el pasado, también lo va a hacer ahora. Y déjeme decirle que si usted pasó por un fracaso de pareja y ahora tiene un hogar restaurado, ya no se fije más en el pasado, ni añore las cosas del pasado, ni piense en aquello que se quedó atrás, no, sino que más bien las experiencias que obtuvo allá, las cosas buenas, ahora desarróllelas, y las cosas que deben ser corregidas y que le causaron daño en la antigüedad e hicieron que su relación familiar se desboronase, entonces ahora es el momento de restaurar y es el momento de no cometer los mismos errores. Es la hora de avanzar. Es la hora de dejar de estancarnos en donde nos encontramos y aceptar cuando el Señor nos lleva a una nueva etapa. Si usted estaba en una congregación y en esa congregación se gozó mucho, creció mucho, pero está seguro que ahora Dios lo tiene en otro lugar, lo tiene en otra congregación, es hora de que también pueda poner por obra todas las cosas que aprendió en aquellas vivencias, pero no puede vivir apegado a aquello, aquella era otra etapa, ahora está en otra etapa. Permítame otra vez recordar lo de al principio, no puede vivir
en la adolescencia como vivía en la niñez, no puede vivir en la etapa madura como si fuese un adolescente, porque va a estar desadaptado del momento donde se encuentra. Y muchos de nosotros vivimos etapas fracasadas porque estamos desadaptados de esa etapa y estamos apegados a la que ya pasó. Hoy termino esta reflexión diciéndole una historia o recordándole una historia que se encuentra y que en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, que siempre me gusta relatar, siempre me gusta ilustrar cuando estamos predicando sobre estos temas. Y es que allí se encuentra este relato maravilloso como fue la separación entre Abraham y Lot. Allí se nos dice que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sucede que él salió, pero se llevó a su sobrino Lot. Y ahora ellos anduvieron durante un tiempo, tuvieron muchas experiencias juntas, fueron prosperados juntos, fueron bendecidos juntos. Y llegó el momento en el cual ya había conflictos entre los pastores de uno y los pastores de otro a causa del tamaño del rebaño tan abundante que ambos tenían. Entonces dice que el hombre espiritual Abraham llamó a Lot y le dijo: no haya altercado entre tus pastores y los míos, porque nosotros somos hermanos. Así que hagamos algo. Si tú te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Pero es necesario que nos separemos. Fíjese, había llegado una nueva etapa. Habían obtenido tantos triunfos juntos, tantas bendiciones juntas, pero había llegado la hora de avanzar y no seguir apegado en los sentimientos y emociones que son los que nos llevan a permanecer en una etapa sin avanzar. Y ocurrió que se separaron, pero cuando Lot necesitó de Abraham, porque fue llevado cautivo en la invasión que llevaron a cabo en sus tierras, entonces él fue a su rescate. Esto quiere decir que nuestro corazón se mantenga sano en cada etapa. Cambiaste de congregación porque crees que fue Dios quien te movió, entonces tu corazón se mantenga sano y no enfermo en lo que te hicieron, lo que viviste y aquellas cosas que experimentaste. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hoy en día tienes un hogar que el Señor ha restaurado, entonces limpia tu corazón con aquella otra persona que en algún momento tuviste una relación sentimental, pero ha llegado la hora de centrarte en lo que estás ahora, en donde Dios te tiene ahora, y no se enferme por las cosas que pasaron, ni tampoco siga diciendo que las etapas pasadas son mejores que la actual. Nos ha tocado vivir esta actual, y en esta actual hay un aprendizaje, en esta actual hay un crecimiento, y en esta actual Dios sigue estando presente. Entonces, ¿qué hago? Olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? La estatura de la plenitud en Cristo. Para llegar hasta allí es necesario ir pasando por etapas. Cada una de las que pasé las agradezco al Señor. Aprendo de ellas. Corrijo lo que tengo que corregir, pero jamás me puedo quedar apegado a la etapa que viví. Es hora de sacar provecho de la que estoy ahora. Es hora de poder, con las experiencias pasadas, vivir una mejor y exitosa etapa presente de la mano del Señor. No estoy hablando de prosperidad, no estoy hablando de bienes materiales, estoy hablando de nuestro crecimiento interior. Así igualmente usted tuvo un fracaso emocional, es soltero y estuvo en un noviazgo, estuvo a punto de casarse, pero no se dio. Ahora no puede pasar el resto de la vida llorando. Póngase en la brecha, siga adelante. Si lo que pasó era de Dios, entonces permanecerá. En su tiempo lo recibirá, pero si no, Dios tiene algo mejor para usted y la experiencia vivida le ayudará a poder subir un escalón más en su vida actual. Nosotros debemos entender este principio práctico de vida. Así es que se obtiene el crecimiento espiritual y se llega a la madurez por medio de todas las cosas que el Señor nos permite vivir.
tomando la ilustración de nuestro mensaje anterior, de nuestro estudio anterior, nuestra relación con Dios es una escalera, la cual es Cristo, sobre el cual suben y descienden los ángeles de Dios. En un extremo estamos apoyados en el cielo, en el otro extremo estamos acá en la tierra, pero vamos subiendo peldaños de esa escalera. Si se queda pegado en el escalón anterior, nunca subirá. Pero si agarró el ritmo de subir los escalones por las experiencias que ya ha vivido, podrá llegar al extremo de la escalera. Que Dios le bendiga, que el Señor le guarde y que esta palabra la podamos poner por obra para poder avanzar y recibir lo que el Señor tiene para nosotros, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para su servidor, el pastor Berry Chaviedo, fue una gran bendición poder compartir la palabra diaria hoy. Le invito en unos segundos a hacer una oración. Ore conmigo. Señor Jesús, gracias por oír tu palabra. Señor, quiero ponerla por obra. Quiero avanzar y no estancarme. Quiero avanzar y poder alcanzar lo que tienes para mí. Ayúdame a que mis emociones y sentimientos sean sometidos a tu voluntad y pueda crecer, Señor, con cada experiencia. Gracias, Señor, porque estás conmigo en cada etapa que me permites vivir y que presentas delante de mí. Las etapas cambian, pero tú sigues siendo mi Dios, mi Señor, mi Salvador y mi amigo. En tu nombre, Jesús. Amén.